que es una linda planta, no hay duda, pero cuando hablamos de plantas, no nos referimos a una como esta. Definimos como planta un objeto, simple o complejo, que debe y puede ser susceptible de control. Una planta puede ser una plancha, una heladera o una petroquímica, obviamente una definición muy amplia. De ahora en más, nuestra planta la definiremos de la siguiente manera independientemente de lo que sea. Nuestra planta tendrá por lo menos dos magnitudes, una de entrada, que llamaremos control y otra de salida, que es el producto de la planta. El control normalmente es la magnitud que queremos controlar y la salida es el valor que arroja la planta de esa magnitud, si lo graficamos nos queda. Nuestra magnitud de entrada son los 4 grados que pretendemos que haga adentro de la heladera que es nuestra planta, y la magnitud de salida son los 8 grados que realmente hace dentro de nuestra heladera. Hemos definido la magnitud de entrada, 4 grados, la magnitud de salida, 8 grados, y ahora estamos en condiciones de establecer el error como la diferencia entre lo que tenemos y lo que queremos. Desde el punto de vista computacional y de un programa de simulación tendremos entonces dos problemas, el primero es simular la planta y los parámetros que nos interesan de esa planta y cómo los mismos evolucionan en el tiempo. Si nosotros quisiéramos hacer una simulación valiéndonos de herramientas matemáticas en general deberíamos recurrir a ecuaciones diferenciales que nos describirían bastante bien casi todos estos fenómenos, pero si usamos la computadora podemos hacer uso de un truco muy sencillo que en definitiva es el mismo que usa el cálculo diferencial. En lugar de suponer un tiempo, por ejemplo, largo, 1 segundo, calcularemos nuestras variables para un tiempo muy pequeño, 0,01 segundo. Y supondremos que durante ese tiempo todas las demás variables permanecen constantes. Esta estrategia la podemos usar para calcular velocidades, temperaturas, alturas y casi cualquier otra magnitud. Veamos un ejemplo. La ecuación que describe el espacio que recorre un móvil es: si la aceleración es constante, y no hay otras perturbaciones exteriores, esta fórmula funciona muy bien. Pero si la aceleración cambia, por cualquier motivo esta ecuación ya no nos sirve y deberíamos recurrir a otro método de cálculo. Por ejemplo, donde el espacio recorrido depende de la aceleración, pero la aceleración a su vez depende de la fuerza que yo aplique sobre el cuerpo y del rozamiento que éste encuentre a su paso. Es decir, la aceleración ya no será constante. Y yo deberé reescribir mi ecuación de modo que contemple mi aceleración ahora no constante, lo cual quedaría como: siendo la aceleración ahora un término variable, tengo dos caminos para efectuar el cálculo, el primero resuelvo la integral, pero si dispongo de una computadora puedo recurrir al siguiente truco, puedo decir que durante un intervalo muy corto la aceleración permanecerá prácticamente constante y puedo entonces calcular para ese pequeño espacio de tiempo donde considero la aceleración constante con la primer fórmula, y en lugar de calcular para todo el periodo, lo hacemos para uno muy pequeño y lo sumamos al siguiente y siguiente hasta resolver todo el intervalo de tiempo. Veamos ahora con un poco más de detalle el método computacional que adoptaremos y analicemos sus pros y sus contras. El intervalo de tiempo delta t que adoptemos puede ser tan breve como queramos con la única salvedad que entre más corto lo elijamos más tiempo tardará nuestra computadora en realizar el cálculo. Es evidente que si hacemos más corto el delta t tendremos más intervalos y por supuesto más cuentas que hacer.
Cuando nosotros calculamos la superficie debajo de la curva de la aceleración, evidentemente cometeremos un error, el cual será tanto menor como menor sea el intervalo elegido. Sin embargo, si la aceleración, o la función que estemos calculando, varía como la de la figura, cuando la aceleración crezca nuestro error será negativo, y cuando la aceleración decrezca el error será positivo, por lo cual, si somos cuidadosos el error global del método será prácticamente despreciable. Analizaremos a continuación cómo implementar este método en nuestra computadora. Para comenzar el cálculo fijo un valor del intervalo de tiempo delta t que lo pondré en la variable t. Luego calculo el valor de la aceleración para ese punto. Aplico luego la fórmula del espacio y cálculo el espacio que recorrerá mi móvil en el intervalo que he elegido. A continuación sumo el valor hallado a la sumatoria que ven y a realizando para calcular el espacio recorrido. Pregunto luego si es el último intervalo. Si lo es termino. Y si no vuelvo a calcular el intervalo siguiente. Con este método habré calculado el espacio que recorre mi móvil con aceleración variable sin recurrir a una ecuación diferencial y mi error será tanto menor como menor sea el valor que tome de delta t, en nuestro caso una centésima de segundo. ¿Cómo me doy cuenta si mi error es aceptable o no? Es bastante fácil, si yo efectúo mi cálculo para un delta t de un décimo y el espacio me arroja por ejemplo 10,3 metros y repito el cálculo para un delta menor, es decir por ejemplo una centésima y el resultado se repite, digo que el error que cometo es aceptable. Si en cambio la diferencia es muy grande simplemente disminuyo el valor de delta t hasta que la diferencia sea aceptable y adopto el anteúltimo valor. Recordemos que el mínimo valor de delta t que yo puedo elegir solo está limitado por la potencia de cálculo que disponga o el tiempo que puedo esperar la simulación. Para nuestro trabajo nosotros tomaremos como planta el modelo térmico de una extrusora extremadamente simplificado. Una extrusora es una máquina que tiene un tornillo que va empujando plástico en forma de polvo a lo largo de un caño que se encuentra dentro de un calefactor eléctrico para nuestro caso. El plástico va comprimiéndose y fundiéndose a lo largo del caño hasta salir por la boquilla donde se lo convierte en una barra. Nosotros consideraremos que nuestra extrusora tiene un calefactor eléctrico que se calienta y que calienta la masa de la extrusora y el plástico que evoluciona. Una parte del plástico entrará frío a la extrusora mientras que la misma cantidad saldrá de nuestra máquina caliente. Solo consideraremos el calor que se transfiere por conducción entre el calefactor y la masa de la máquina y entre la masa de la máquina y el aire que la rodea. Para simplificar el ejemplo despreciaremos el calor que sale por convección y el calor que sale o se transmite por radiación. Nuestro modelo simplificado se parecerá entonces a la figura mostrada. En nuestro modelo simplificado la zona roja sería el calefactor y la zona marrón y el tornillo el material que evoluciona lo que sería la máquina o el material a calentar. Para mayor simplificación tendríamos una sola termócupla que se encuentra dentro de la masa de plástico fundida. Nuestro calefactor es una resistencia de nicromo u otro material apto para resistencia y de encontrará encapsulado en un tubo metálico según el esquema mostrado. La resistencia en sí es un alambre metálico, el cual al calentarse elevará el valor de su resistencia eléctrica según la siguiente ley. Se muestra en la tabla una serie de valores del coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura para distintos materiales. La potencia generada por el calefactor será igual al valor de la tensión al cuadrado dividida la resistencia de nuestro elemento calefactor, teniendo en cuenta que esa resistencia se habrá elevado como consecuencia del aumento de la temperatura que provoca la corriente al circular por el calefactor. En nuestra fórmula tenemos entonces que P es la potencia medida en watt.
E es la tensión aplicada. Rf es la resistencia que tiene el calefactor en ese momento. Si ahora recordamos que una caloría equivale a 4,18 Wa por segundo y que la caloría es una unidad de calor, el calor que producirá nuestra resistencia será igual a... El calor que produce nuestra resistencia elevará en primera instancia su propia temperatura según la siguiente fórmula. El incremento de temperatura será igual a la cantidad de calor entregado al cuerpo dividido la masa del mismo multiplicada por el calor específico de la sustancia que constituye al cuerpo. En la tabla se muestran los calores específicos para distintas sustancias. El calor se transmite por tres formas bien distintas, la primera es la conducción, la segunda es la radiación y la tercera es la convección. Para el análisis del funcionamiento de nuestra planta omitiremos la radiación y la convección y solo nos ocuparemos de la conducción del calor. No es que tanto la radiación como la convección sean despreciables, sino que más bien complicarían innecesariamente nuestro modelo de planta. La conducción es el calor que sentimos cuando apoyamos nuestra mano sobre otro cuerpo y este nos transmite directamente y por contacto su calor. Si tenemos una pared homogénea que separa dos medios, uno caliente T1 y otro más frío T2 como los de la figura. La cantidad de calor Q que atravesará nuestra pared será directamente proporcional a la diferencia de temperatura T2 menos T1, la superficie de la pared e inversamente proporcional a la resistencia térmica del material de la pared y a su espesor. Si ahora consideramos que una vez que hayamos construido nuestro sistema la superficie será constante así como el tipo de material que hayamos usado en la misma tendremos. Por lo que podremos decir entonces que el calor que atravesará nuestra pared será entonces directamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre T1 y T2 y a una constante por lo que nuestra fórmula quedará. La cantidad de calor que fluye entre ambos cuerpos depende de muchos factores como ser la superficie en contacto, la resistencia térmica de los materiales, el grado de aislamiento etc., pero una vez definido el cuerpo y si este no cambia geométricamente podemos decir sin mayor error que la transferencia de calor entre ambos cuerpos será igual a la diferencia de temperatura entre los mismos multiplicada por una constante de transferencia. Volviendo al caso de nuestro extrusor, nosotros simplemente consideraremos dos cuerpos, el primero la resistencia propiamente dicha, a la cual asignaremos un valor de masa y un segundo cuerpo que es el extrusor y el material que evoluciona en él. Nuevamente para simplificar consideraremos que todo el cuerpo del extrusor y el material que evoluciona es una única masa y que su calor específico es constante e igual. Consideraremos que nuestro calefactor se encuentra inmerso en la masa del extrusor, pero, al circular corriente por el mismo el primer fenómeno que observamos es que nuestro calefactor se calienta. El calor generado por el calefactor luego calienta a la masa del extrusor provocando dos fenómenos contrapuestos, en primer lugar calienta la masa del extrusor y en el mismo acto se enfría el calefactor. El extrusor se encuentra inmerso en el medio ambiente, por lo tanto después que este último se calienta se establecerá un flujo de calor entre el extrusor y el medio ambiente. Al igual que en el caso anterior se establecen dos fenómenos contrapuestos, el flujo de calor que ahora se dirige y calienta al medio ambiente también enfría a la masa del extrusor. Por último deberemos considerar las transferencias de calor que producen la masa fría de material plástico que ingresa a la extrusora y la masa caliente que sale de la misma. Como la cantidad de masa que entra y sale de la máquina es necesariamente la misma, solo deberemos contabilizar el calor necesario para calentar la masa entrante.
Nuestra simulación se limitará entonces a A. Calcular el calor que absorbe la masa de material que entra para llevarla a la temperatura de nuestro cuerpo. B. Calcular el valor de la resistencia que tendrá nuestro calefactor en función de la temperatura que adquiera. C. Calcular el valor del calor que emite nuestro calefactor en función de la tensión eléctrica que le aplicamos. D. Calcular la temperatura que alcanzará nuestro calefactor en función de la energía que le aplicamos. E. Calcular la cantidad de calor que pasa del calefactor a nuestro extrusor. F. Calcular la temperatura que alcanza nuestro extrusor en función de la cantidad de calor que le transfiere el calefactor. G. Calcular la cantidad de calor que pierde nuestro extrusor contra el medio ambiente. Con esto en mente entonces nosotros escribiremos una función que calcule todos estos valores para un intervalo de tiempo muy corto y simplemente diremos que esta función puede tener dos estados posibles que son A. Calefactor encendido. B. Calefactor apagado. Lo cual nos servirá para calcular cómo evoluciona la temperatura en nuestro extrusor. A continuación daremos una breve introducción a cómo imaginamos que debería hacerse un programa en C++ para resolver la simulación de nuestra planta. Decíamos que el cálculo en sí sería una función de ese programa, pero para que ella funcione deberemos definir unas cuantas variables que en nuestro caso declaramos globales. Explicaremos brevemente cada una de ellas. T es la temperatura inicial del sistema y corresponde aproximadamente a la temperatura ambiente de donde se encuentra nuestra extrusora. Tc es la temperatura inicial del calefactor y corresponde aproximadamente a la temperatura ambiente de donde se encuentra nuestra extrusora si estamos en un arranque en frío, o a un determinado valor dado por la historia previa. Tiempo será la variable que guarda memoria del origen de la simulación. Esta variable se encontrará en segundos. Ts. Será la duración de un paso de simulación. Este valor normalmente deberá ser mucho menor. Los datos iniciales se cargarán en nuestro programa a través de una estructura para evitar tener que volver a cargar los datos cada vez que comencemos el programa, y para permitirnos cargar un juego de datos distintos para cada tipo de simulación que corramos. Ante todo, no asustarse. Con todo lo que explicamos hasta aquí elaboraremos una planta virtual. Es decir, un sistema que evolucionará y sobre el cual podamos probar distintas estrategias de control. Lo que haremos entonces será modificar el programa para lograr nuestros objetivos. Veamos ahora el tema de las perturbaciones. Si tuviéramos una simulación de una planta y no influyéramos en ella sería aburridísimo, ya que ésta, una vez alcanzado el punto de equilibrio, quedaría siempre igual. Lo cual no nos permitiría estudiar ninguna estrategia de control. Es por eso que, además de estudiar el caso del arranque de nuestra planta, introduciremos perturbaciones a los efectos de ver cómo se comporta nuestra planta ante estos fenómenos. Introduciremos dos perturbaciones. La primera será una sobretensión que dure un par de segundos. La segunda será un corte de luz que dure un par de segundos. La sobretensión durará 2 segundos y será una tensión instantánea de 5 veces el valor de la tensión nominal. Y el corte de energía durará unos 5 segundos. Hay sin duda muchos tipos de termostatos, mecánicos o electrónicos.
Pero a la postre todos ellos se resumen en un contacto que se cierra o se abre que permite accionar en nuestro caso el calefactor de nuestra extrusora. Podríamos usar en lugar de un contacto un elemento electrónico tal como un transistor para evitar el desgaste, pero a la larga nuestro termostato deberá abrir y cerrar un circuito. En un sistema ideal como el que simularemos no hay una limitación en el número de conmutaciones. Pero recordemos que solo es ideal, ya que en la práctica no importa el tipo de contacto que usemos, siempre habrá una limitación en el número de veces que ese contacto se puede abrir y cerrar por unidad de tiempo. Con el programa adjunto ustedes pueden realizar la misma simulación que ahora les muestro. En primer lugar mostraremos una simulación de nuestra planta con un termostato ideal con infinito número de conmutaciones. Nuestra simulación nos mostrará dos cosas: en rojo, la temperatura que alcanzará nuestro calefactor por efecto de la corriente que lo atraviesa. Como la masa de nuestro calefactor es relativamente reducida y la energía que le introducimos es mucha, se verificarán grandes y rápidas variaciones de temperatura, que coincidirán con los períodos de conexión y desconexión. Observe que la frecuencia de esta variación es alta. La línea blanca corresponde a la temperatura de evolución del material dentro de la extrusora. Observe que las variaciones de esta masa de material es mucho más lenta porque la masa es más grande y porque la energía que le llega es relativamente menor en relación a la misma. En la figura se observan dos tiempos. En primer lugar, al producirse la conexión la temperatura aumenta bastante más allá del punto de control y luego se estabiliza en el valor de referencia. A nuestro gráfico le hemos ahora agregado dos líneas que muestran el límite superior, que es la máxima temperatura que puede soportar nuestro polímero, que evolucionará dentro de nuestra extrusora, y una temperatura mínima, debajo de la cual nuestro polímero se solidificaría y no podría ser inyectado. Observemos que a pesar de tener un número infinito de conmutaciones en nuestro interruptor, la temperatura inicial del proceso sobrepasa con mucho a la temperatura máxima que tolera nuestro producto. A pesar de estar en un caso ideal, no posible porque no podríamos alcanzar la velocidad de conmutación que muestra el modelo, tampoco nos serviría ya que nuestro producto se quemaría dentro de nuestra extrusora. Si a nuestro modelo le agregamos ahora dos perturbaciones, la primera por un aumento de la tensión del orden de 5 veces el valor nominal que dure 2 segundos. Y luego otra perturbación dada por un corte de energía que dure 5 segundos. Y vemos los efectos que se producirán en nuestro modelo. Observamos que la primer perturbación provocará un aumento de la temperatura que sobrepasará el valor máximo permitido. Lo mismo ocurre con el apagón, la caída de temperatura durante el corte es insalvable, pero observamos que cuando vuelve la energía, la temperatura sobrepasa el punto de máxima, produciendo un daño irreversible al material que evoluciona. Si bien este es un modelo ideal, vemos que el mismo es totalmente inadecuado para los fines de nuestro aparato. Una fría tarde de invierno en la cual en nuestra habitación hace 12 grados decidimos colocar una estufa y ajustamos su termostato en 22 grados. Una vez que conectemos nuestra estufa la misma empezará a calentar el aire y la temperatura subirá primero a 15 grados. Un rato más tarde en nuestra habitación habrá 18 grados. Unos minutos después habrá 20 grados. Al cabo de otro rato la temperatura habrá llegado a los 22 grados, pero observamos que aunque la temperatura llegó a los 22 grados que nosotros habíamos elegido, la temperatura sigue subiendo.
Recién la estufa cortará cuando llegue a los 24 grados, recordemos que nosotros habíamos seleccionado 22 grados. La estufa permanecerá apagada un rato y recién volverá a encender cuando alcance los 20 grados. Y permanecerá encendida hasta los 24 grados, para luego apagarse, dejar que la temperatura baje a los 20 grados y volver a prender. Alcanzado este punto nuestra estufa seguirá prendiendo a los 20 grados y apagando a los 24. Esta diferencia entre el valor que enciende y el que apaga se denomina offset y es la diferencia entre la temperatura de arranque de nuestra estufa y la temperatura de apagado de la misma. En la simulación que se muestra nuestro termostato es un termostato real que conmutará cada segundo y que tiene un offset de 5 grados. Este modelo se parecería más a un control realizado con un termostato mecánico o electrónico del tipo Sino. Si ahora introducimos ruido, nuestra planta responderá como se muestra en la figura. En la misma se ve que la respuesta a una sobretensión es mucho peor que en el caso sin offset. Este tipo de salida es el que se esperaría en una planta controlada por un termostato mecánico, y evidentemente no sirve a los propósitos de nuestra extrusora, ya que no logra controlar la temperatura entre los límites fijados y mucho menos ante cualquier perturbación. Antes de seguir, pararemos un rato nuestra aburrida clase y veremos un interesante vídeo donde nos explicarán en qué consiste la técnica del PWM. Por favor, pasemos a ver el vídeo que se indica en la pantalla. Ahora que tenemos claro cómo es el PWM, podremos usar esta tecnología para controlar nuestra temperatura. La idea es sencilla, cuando estamos lejos de la temperatura que tendremos que controlar nuestro PWM será del 100%. Es decir, le daremos toda la potencia y a medida que nos acercamos al punto de control iremos bajando el porcentaje de este PWM. Y cuando pasemos el punto de control el PWM será 0. Es decir, nuestro termostato se comportará ahora como un control de volumen que irá bajando a medida que nos acercamos a la temperatura que queremos controlar. Estudiaremos varios casos de aplicación de la tecnología del PWM a nuestro problema. En este caso simplemente colocaremos el PWM en un 50% y conmutaremos cada segundo. Es algo parecido a lo que hacíamos con nuestro termostato, pero ahora controlamos la potencia de nuestro calefactor. Observamos que esta simple corrección logra un control mucho más preciso que las opciones anteriores que hemos visto. Ahora agreguemos las perturbaciones. Vemos que el sistema no es capaz de frenar la perturbación generada por la sobretensión, pero que la recuperación después de esta y después del corte es mucho más rápida que en las anteriores opciones. Observamos también que el sistema mantiene a nuestra planta dentro de los valores límite. Ahora, aprovechando las ventajas del PWM, nos ahorraremos el termostato y simplemente ajustaremos la temperatura de nuestra extrusora usando el PWM. Simplemente ajustaremos el PWM hasta alcanzar el valor de la temperatura adecuada y dejaremos el sistema sin realimentación.
En la figura el PWM está ajustado en el 50%, lo llevaremos a 22%. En el gráfico se observa que es muy fácil con este método obtener la temperatura deseada, y que la misma se mantiene en la condición estacionaria dentro de los límites que el sistema requiere. Agregaremos ahora las perturbaciones. Se ve claramente que este sistema a la larga equilibrará al sistema, pero que es inadmisible su funcionamiento en el caso de cualquier perturbación. En este caso usaremos un sistema PWM, el cual a medida que nos acercamos a la temperatura de ajuste se va achicando. Este sistema se denomina proporcional. Y como su nombre lo indica, el valor del PWM es proporcional al error. Dicho de otra forma, entre mayor sea la diferencia entre la temperatura de nuestro objeto y la deseada, mayor será la proporción de PWM aplicada. En condiciones normales este método logra un inmejorable control de la temperatura que incluso es mayor al requerido por nuestro sistema. Veamos ahora cómo se comporta este sistema en caso de existir perturbaciones externas. Observamos aquí que a pesar que las perturbaciones afectan a nuestra planta más allá de lo tolerable, las desviaciones respecto del valor de control son mucho menores que en el caso anterior. Supongamos tener una función como la representada, que podría ser la variación de la temperatura en función del tiempo en nuestro sistema. Tomemos un punto cualquiera de esa curva y tracemos la tangente a ese punto. Si ahora dibujamos la horizontal a ese punto, tenemos A será entonces el ángulo de nuestra tangente. Mientras más nos alejemos del máximo de nuestra función, el valor del ángulo crecerá y viceversa. Si recordamos que el valor de la tangente vale 0 para 0 e infinito para 90 grados, es fácil ver que la derivada del valor de la pendiente de nuestra recta actuará como una magnificación de nuestro error. En la figura mostramos un control proporcional que se ejecuta por un PWM que varía en función de la tangente de la función de error. Al igual que en el caso anterior, este tipo de control supera los requerimientos de nuestro sistema. Se observa un comportamiento muy similar al caso anterior, pero observemos lo que pasa cuando introducimos las perturbaciones. Acá se ve la superioridad de este sistema frente a los demás. Observe que la perturbación por sobretensión no logra sacar al modelo de los valores límite. Y en el caso del corte de corriente, aquí no hay alternativa, ya que el modelo se enfría durante el corte, pero ni bien se restablece la energía, el sistema vuelve al valor de referencia. Supongamos ahora tener un valor de referencia. Recordemos que el valor de referencia corresponde al cero del error. Si ahora nosotros tenemos a cierta función, que podría ser la temperatura que evoluciona en nuestra extrusora. Si recordamos ahora que la integral de una función es el área de la curva que se encuentra entre esta y el eje cero. Nuestra función tendrá valores integrales negativos cuando está debajo de nuestra línea de referencia y valores integrales positivos cuando está sobre la línea de referencia. Podemos decir entonces que el valor de la integral es de alguna manera la memoria de lo que le ha pasado en el tiempo a nuestra función. También es fácil ver que cuando la integral se hace cero habremos alcanzado nuestro valor de referencia.
Si estiramos un poco más la cuerda podremos hacer un control con PWM en base a la variación de nuestra integral, pero eso lo veremos en nuestra próxima diapositiva. En la figura se ha simulado un control proporcional por PWM integral. La proporción de PWM la controla la integral de la función de error. Si bien a la larga nuestro control estabiliza la temperatura, el mismo se encuentra muy cerca de los límites que nos impone el modelo que estamos analizando, pero en el largo plazo se ajustaría a él. Ahora introduciremos las perturbaciones. El modelo ha tenido una muy buena respuesta a la sobretensión y una respuesta mucho más pobre al corte de energía. Si bien sería posible implementar un control en base a este modelo, en la práctica casi nunca se lo utiliza solo. Este tipo de control se comporta como una especie de memoria del sistema que evoluciona, por eso es tan bueno, haciendo que las perturbaciones instantáneas prácticamente desaparezcan. En la próxima simulación construiremos un control que estará formado por la suma de un control proporcional, un control derivativo, y un control integral. La suma de los tres comandará un control PWM. A cada uno de esos términos los afectaremos de un factor K que se adecuará a las características de nuestra planta. Este tipo de control se conoce con el nombre de PID. Este tipo de control se denomina PID y combina los tres vistos precedentemente. El control proporcional, el control derivativo y el control integral. Observe que la temperatura se mantiene dentro de márgenes mucho más estrechos que las especificaciones dadas. Si ahora agregamos las perturbaciones observamos que la perturbación de la subida de tensión prácticamente no lo afecta y no provoca una salida del rango de control permitido, y el corte de energía solo se advierte por el enfriamiento que se produce. Observe que la restitución de la temperatura controlada se produce más rápidamente que en los otros métodos debido a que la pendiente de la curva de error es mucho más empinada que en los otros casos. No podría estar completa una presentación sobre formas de control si no hiciésemos una aplicación práctica del método. Más allá que cada uno de los métodos explicados han sido desarrollados en la simulación que acompaña a esta presentación, desarrollaremos un ejemplo práctico de aplicación de la técnica PID. Explicaremos paso a paso este código para luego poder aplicarlo en cualquier lugar. En primer lugar repasaremos cómo trabaja el código Arduino. El código Arduino es cíclico, es decir, pasa una y otra vez por las líneas de código, porque está pensado para hacer programas que funcionen en forma permanente. Es como si tuviéramos un ciclo eterno, y dentro de él nuestro código. Es importante entender esto para poder entender nuestro ejemplo. Una vez mostrado el Arduino iremos paso por paso con nuestro código. Primero configuraremos nuestro Arduino para leer una placa que soporta una termocupla. Para eso cargaremos la biblioteca Max 6635. Configuraremos luego los pines que usaremos para conectar la placa.
Finalmente configuraremos el objeto que nos permitirá leer nuestra placa. Todo esto lo escribiremos en el encabezado de nuestro programa antes de escribir el void setup. Luego simplemente en el void loop escribiremos cada vez que queramos reactualizar nuestros datos de temperatura. La rutina central que calcula el PID es la que se muestra en la pantalla. Primero calcularemos el error. Por un lado, antes de calcular el error habremos fijado la temperatura de referencia que es a la que queremos llevar nuestro equipo y que llamaremos simplemente TEM. Recordemos aquí que el error es la diferencia entre lo que tenemos y lo que queremos. Cuando hablamos de calefaccionar, nuestro error será negativo cuando no hemos llegado a la temperatura y positivo cuando la cosa está más caliente de lo que habíamos fijado. Lo segundo que definiremos será el error integral, al cual definiremos como el error integral, que originariamente fue 0, más el error que calculamos en cada interacción. Lo siguiente que definiremos será el error diferencial, que es el error que tenemos ahora menos el error que teníamos de la iteración anterior. Ahora sumamos todo y obtenemos el valor de la señal de control. Previo multiplicar a cada término por un coeficiente que luego veremos cómo se saca y que depende de nuestra planta y cómo evoluciona. Una vez por ciclo limito el valor de la integral a más 10, menos 10, esto se hace para evitar que el valor de la señal integral crezca mucho y en el primer arranque se pase mucho del valor de referencia. Por último copio el valor del error actual en la variables del error A para tenerlo como referencia en el próximo ciclo. Con todo esto yo obtengo una señal usálida que usaré para modelar el PWM, cosa que veremos en la siguiente diapositiva. El PWM que usa este programa tiene un periodo máximo de 10 ciclos de programa. Es decir, si quiero hacer un 20% le debo dejar prendido 2 ciclos, si quiero 30% 3 ciclos y así. Nuestro primer paso será generar una variable que vaya desde 0 hasta 10 y que en cada ciclo de máquina avance 1. Lo cual haremos con las siguientes instrucciones. El siguiente paso es adecuar la señal de salida, la usálida a nuestro propósito. Para eso la dividiremos por 30. Luego fijaremos un máximo del 60% para nuestro PWM, el cual limita la potencia al 60% de la máxima posible. Por último comparamos el valor de la variable contadora con el valor de la salida y si la variable de salida es mayor que la primera encendemos el calefactor, de lo contrario lo apagamos.